Y para comenzar, les quiero comentar que para nosotros como Departamento de Estadística es muy grato de poder comenzar con este ciclo de conferencias de estadística o ciclo de seminarios de estadística, que es un proyecto de extensión de nuestra universidad. Como nuestro primer conferencista, y agradezco su disponibilidad por aceptar la invitación, es del doctor Víctor de Oliveira, académico del Departamento de Ciencias de la Gestión y Estadística de la Universidad de Texas en San Antonio. Su doctorado en estadística lo realizó en la Universidad de Maryland y su maestría en recursos hídricos y licenciatura en matemática en la Universidad Simón Bolívar. Sus principales líneas de investigación están relacionadas a la geoestadística, predicción espacial, modelos espaciotemporales, campo aleatorio de Markov, que siendo el doctor Víctor de Oliveira un referente en esta línea, como también en estadística bayesiana y estadística de datos ambientales. Ha escrito un libro titulado Statistical Data Fusion y tiene más de 40 publicaciones científicas. Ha recibido premios de la Statistical Society of Canada como uno de los artículos más citados en esa revista, y de la asociación, de la American Statistical Association, y además ha recibido un premio a la excelencia de la integridad académica, vida inteligente y aprendizaje significativo de la Universidad de Texas. Es miembro de la International Statistics Institute y hoy nos presenta un trabajo titulado Approximate Reference Prior of Gaussian Random Fields. Por favor, doctor Víctor. Gracias, Cristian, por la presentación y gracias por la invitación. Ok, presumo entonces que pueden ver mis transparencias, ¿no? Todo el mundo está disponible. No está disponible. No la ven. Ok, déjame ponerla otra vez. Ok, ¿la pueden ver ahora? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, el trabajo del que les voy a hablar hoy trata para el análisis de datos espaciales del tipo geoestadístico usando campos aleatorios gaussianos. Y en particular, análisis bayesiano. ¿Okay? Entonces, para hacer cualquier análisis bayesiano, uno de los ingredientes para ello, uno tiene que establecer la previa para todas las cantidades desconocidas en el modelo. Pero esa distribución previa, en el caso de estos modelos gaussianos, es un poquito difícil de establecer porque hay poca información subjetiva respecto a muchos de esos parámetros y muchos de esos parámetros dependen del contexto, de la escala del problema. Si los datos espaciales varían en una región puede variar solo unos metros o cientos de kilómetros, entonces esos parámetros tienen que estar acorde a la escala. Entonces, establecer previas referencias automáticas para este tipo de casos no es problemático. Entonces, en estadística bayesiana hay una serie de técnicas para asignar previas que son automáticas, que no requieren input subjetivo y que usan la estructura del problema para desarrollar esas técnicas. Y para muchos otros modelos se han encontrado que esas previas usualmente conllevan a análisis bayesianos con propiedades satisfactorias. No solo propiedades bayesianas, pero también propiedades frecuentistas. Hace como 20 años, con un par de colegas, desarrollamos previas de referencia para modelos gaussianos y tuvieron muy buenas propiedades. Pero lamentablemente no han sido usadas en la práctica. A pesar de que tienen buenas propiedades teóricas, en la práctica no han sido usadas y el problema es computacional. Esas previas dependen de una manera no explícita de ciertas matrices y sus inversas, que todo tiene que ser calculado numéricamente. Entonces, cuando tenemos datos grandes, inclusive no muy grandes, solo unos cientos o miles, entonces no es práctico. Rápidamente los análisis se vuelven muy lentos o inclusive uno
se acaba la memoria. Entonces la idea de este trabajo, que lo empecé hace un año con un ex estudiante, era desarrollar aproximaciones que mantengan las propiedades teóricas de las previas de referencia, pero que sean muy fáciles de calcular. Entonces este trabajo que les voy a comentar hoy es el primer paso. Lo hicimos para el modelo más sencillo, pero la idea es extenderlo y después combinarlo más adelante con aproximaciones también a la verosimilitud, y entonces entre los dos, aproximaciones para la previa y para la verosimilitud, entonces sería una herramienta para hacer análisis estadístico bayesiano automático para datos grandes. ¿Okay? Entonces, bueno, el problema geoestadístico básico es, uno tiene una cierta función en el espacio RD, usualmente ese espacio RD es el plano, en la geoestadística es el caso más común, que describe la variación espacial de una cantidad de interés. Entonces, el problema básico es, por ejemplo, hacer interpolación o predicción espacial, donde uno quiere inferir los valores de esa función en localizaciones donde no fueron observadas. Entonces hay muchos enfoques hay enfoques determinísticos, usando splines y usando muchas otras cosas, pero el enfoque estocástico asume que esa función desconocida es la realización de un campo aleatorio. Entonces eso da toda una serie de herramientas estadísticas para entonces lo que uno sabe o que uno asume de esa función, cómo varía en el espacio, uno puede modelarlo con las características de ese campo aleatorio. Entonces esa es la idea, el problema básico. Perdón. Déjame, las preguntas son al final. ¿Es así o no sé si hubo una pregunta? No, era ruido. La pregunta al final. Al final, ok. Entonces la estructura básica de los datos son tripletas, donde el primera componente son las localizaciones, donde uno toma mediciones. La tercera componente es la medición principal, la respuesta. Y la segunda componente son covariables, otras variables relacionadas con la respuesta. ¿Okay? Un ejemplo podría ser la variación espacial de lluvia en una cierta región. Entonces, los S sub I son las localizaciones donde uno tomó mediciones, donde están las estaciones de mediciones. Las Z sub I son las cantidades de lluvia, puede ser en un día o en un mes. Y las F puede ser covariables. Una covariable, por ejemplo, para lluvia podría ser la altitud. ¿Okay? Entonces, este conjunto de las localizaciones, el conjunto donde todos los puntos donde se tomaron observaciones, se le llama el diseño muestral. Y es importante. Lo voy a mencionar después. ¿Okay? Entonces, esto sería la ilustración. O sea, tenemos esta función que describe la variación de la variable de interés, la variación espacial, pero tenemos observaciones solo en ciertos puntos, que pudiera ser mediciones exactas o sujetas a error, o inclusive pudiera ser mediciones de una cantidad relacionada con esa, no exactamente, podría ser un problema inverso, pero ese tema no lo voy a tocar hoy. Entonces, el modelo estadístico básico asume que el campo aleatorio, o el proceso estocástico que describe la cantidad de interés es gaussiana, y tiene una función de media que está relacionada de esta forma lineal con las covariables, exactamente como un modelo lineal, y tiene una cierta función de covariancia paramétrica, donde precisamente en esta función de covariancia es donde se centra el modelaje. Entonces, este sigma cuadrado es la variancia del campo aleatorio, y esta K es una función de correlación, que depende de unos ciertos parámetros θ que controlan aspectos. Por ejemplo, en un momento les doy un ejemplo de una función popular. Entonces, estos son los componentes básicos. Como les dije, hay muchos datos y muchos tipos de procesos que requieren procesos no gaussianos para su modelaje, pero la mayoría de esos usan procesos gaussianos como ingredientes, como legos para construir otros procesos más complicados. Entonces, entender lo que ocurre o cómo operar con procesos gaussianos siempre es el primer paso. Entonces, un ejemplo de una función que ha sido muy popular en los últimos 20 años es esta función de Matern. Matern fue un científico, creo que sueco, que escribió su tesis doctoral en los 60 y usó este modelo, y después se introdujo en la estadística de nuevo, o se redescubrió a principios de los 90. Entonces tiene esta función
tiene esta expresión donde depende de 3 parámetros, la función básica, sigma cuadrado, que es la variancia, este parámetro teta que controla qué tan rápido la covariancia varía con el espacio, y tiene la característica más resaltante de esta función es que tiene un parámetro que controla la diferenciabilidad en cuadrática media de las realizaciones de este proceso. Esa es una de las cosas. Muchas otras covariancias que son usadas fijan esta característica, pero algunos estudios teóricos han resaltado que permitir que los datos informen sobre esa característica puede ser ventajoso para propósitos de interpolación. Y no es un impedimento, pero es molesta un poquito en términos computacionales, que depende de esta función Bessel de orden segundo, que no es en esta época con tan buenas computadoras y software se puede evaluar fácilmente, pero su evaluación demora un poquito, hace los cálculos un poquito más lentos. Entonces, la aproximación de la que voy a hablar es una aproximación espectral, que significa que entonces no vamos a trabajar con la función de covariancia para describir las propiedades de segundo orden del proceso, pero con el equivalente en el espectro, que es la densidad espectral. Y la densidad espectral de esta función de covariancia tiene una expresión bien explícita, que es esta, ¿okay? Que no depende de ninguna función especial. Para muchas de las otras funciones de covariable es al revés. La función de covariancia es bien explícita y la densidad espectral no tiene una expresión explícita fácil pero para esta función de Matern ese es el caso. Entonces voy a usar esta función como ejemplo, pero los métodos que voy a mencionar trabajan para cualquier campo aleatorio donde uno tenga una función, una densidad espectral explícita y que sea derivable con respecto al parámetro. Entonces, muchas veces la respuesta a lo que medimos tiene error de medición, entonces en ese caso las observaciones no solo son el valor del proceso en la localización muestral, sino tiene un error de medición. Y estos errores usualmente también se asumen gaussianos e independientes del proceso. Entonces, estas son las suposiciones del modelo que voy a considerar, que de nuevo es el modelo más simple. Es un modelo que todavía no es un modelo que es muy realista. Serían muy pocos los datos que serían razonablemente modelados con este tipo de modelo, pero es el primer paso para desarrollar este tipo de aproximaciones. Nos dio buenos resultados que se los voy a comentar hoy. Entonces después la idea es extenderlo para modelos más realistas. Entonces la primera suposición es que las observaciones no tienen error de medición, o sea que este parámetro se asume 0. La función de correlación es isotrópica. La función de correlación depende de un solo parámetro, teta, que es un parámetro de rango, es el parámetro que controla qué tan rápido la correlación decae con la distancia. Y cualquier otro parámetro que dependa de esa correlación se asume conocido, como el caso de la Matern, este parámetro de suavizamiento se asume conocido. También suponemos entonces que la densidad espectral relacionada a este parámetro es explícita y es diferenciable con respecto a teta. Entonces tenemos dos tipos de parámetros, los parámetros de regresión, beta, y los parámetros de covariancia, donde tenemos solo dos para este modelo bien sencillo. Entonces, bueno, el análisis bayesiano, bueno, como ustedes saben, entonces empezamos con la verosimilitud, en este caso es la densidad conjunta de una multivariable normal, la conocida por todos, y si uno asume entonces una previa para los parámetros, toda la inferencia para los parámetros y también la predicción va a estar basada en esta posterior. El problema para este tipo de modelos es precisamente establecer previas para este tipo de modelos. No es fácil. De hecho, las previas iniciales que se usaron eran previas impropias y se llegó a descubrir que la posterior era impropia. Entonces no se podía hacer un análisis bayesiano, por lo menos no el estándar. Se requiere que esta previa puede ser impropia, pero uno siempre tiene que garantizar que la posterior es propia, de manera que uno pueda hacer válidamente los cálculos de probabilidad requeridos en inferencia bayesiana. Entonces la idea es entonces que en vez de, la otra opción de hacer una especificación subjetiva también es problemática, porque muchas veces los datos geoestadísticos tienen un problema, que es que usualmente
no hay réplicas. Uno tiene solo datos de una sola realización del proceso. Entonces los datos contienen poca información respecto a los parámetros. Entonces usualmente la previa puede llegar a ser bastante influencial en la posteriori. No es como en otros datos que la previa tiene poca influencia porque la información de los datos abruma la previa y entonces la previa tiene muy poca influencia. En este tipo de modelos la previa es influente. Entonces la idea es entonces usar usar métodos que generen estas previas de manera automática. Usan la estructura del problema y tengan propiedades deseables, ¿okay? No requieran subjetivamente establecer estas previas. Entonces la más conocida es la previa de Jeffreys, que depende de la matriz de información del modelo, por esa fórmula. Entonces esa previa no funciona bien en modelos que tienen varios parámetros. En los 90, entonces salió la previa referencia, que fue propuesta por un español, Bernardo, y Berger, después. Entonces una previa que utiliza la previa de Jeffreys, pero de una manera secuencial, para tratar de evitar los problemas de la previa de Jeffreys en modelos multiparamétricos. Entonces esas previas fueron derivadas en este artículo hace 20 años, exactamente, apareció para este modelo bien sencillo. Y después hubo extensiones para otros modelos isotrópicos, aquí están las referencias, y también para modelos, este tipo de modelos también son usados para analizar datos en experimentos computacionales, en donde las localizaciones no son localizaciones, sino son covariables, son las variables de entrada en un modelo de caja negra. Esencialmente son modelos para un modelo, y también han sido usados modelos gaussianos bastante, y esas previas han sido desarrolladas. Pero el problema es, como dije al comienzo, esas previas han sido estudiadas teóricamente, pero prácticamente no han sido usadas en la práctica por los problemas computacionales. Entonces, bueno, el algoritmo para calcular esas pruebas muy rápidamente es un poco complicado, pero para el caso de este modelo requiere que los parámetros, primero hay que clasificarlos en los parámetros de mayor importancia y los mayores de menor importancia. Entonces, para este modelo, los de mayor importancia son los de covariancia y los de menor importancia son los de regresión. Segundo paso, uno factoriza la previa de esta manera. De acuerdo. El tercer paso, uno calcula este primer factor usando la previa de Jeffreys, asumiendo que los parámetros de covariancia son constantes. Entonces, para ese modelo, la previa de Jeffreys es una previa constante. Y luego, el paso crítico, que es el paso que requiere bastantes cálculos y requiere el trabajo, es calcular el segundo factor de la previa, usando de nuevo la previa de Jeffreys, pero no con la verosimilitud, sino con la verosimilitud integrada, lo que también es el integrated likelihood, esta expresión, donde uno toma la verosimilitud multiplicada por esta previa calculada en el segundo paso, y después usa esto como si fuese la verosimilitud de los parámetros de covariancia, y basado en eso, uno calcula esa previa, este segundo factor. Esa es la parte dura desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista computacional. Y aquí se ve por qué. Para este tipo de modelos, de hecho, hay una expresión relativamente explícita para esa verosimilitud integrada. Hay dos expresiones, esta o esta, son equivalentes. Pero aquí vemos el problema. Ahorita, recuerden, lo que voy a hacer es entonces aplicar la Jeffreys previa, la previa de Jeffreys a esta densidad. Pero fíjense la fórmula. La fórmula requiere calcular la matriz de información, que requiere estas segundas derivadas, y después tomar esperanzas. Entonces, todo eso es bastante complicado porque estas matrices y estos determinantes no los tenemos en forma explícita. Entonces, es un poquito laborioso, pero se logró y se lograron formas relativamente explícitas para ello. Entonces, la previa de referencia para ese tipo de modelo que mencioné hace un poco, precisamente tiene esta estructura relativamente simple. Es constante en beta, es proporcional al inverso de la variancia, igual que para modelos lineales, y el jugo del asunto es precisamente aquí, esta previa marginal del parámetro de correlación que tiene esta expresión, o esta expresión alternativa que fue hallada hace unos pocos años. Entonces aquí se ve el problema. Esta es precisamente la parte computacional dura. Simplemente evaluar esta previa
evalúa cada evaluación en cada parámetro, independientemente cuál método estemos usando para aproximarla posterior, y puede ser MCMC, métodos de Monte Carlo de cadenas de Markov, o puede ser algún otro método. Vamos a tener que evaluar esta matriz repetidamente, pero esta matriz no tiene una inversa explícita. Entonces hay bastante álgebra lineal numérica solo para hacer una evaluación. Y también tenemos que derivar esta matriz que involucra funciones de Bessel. Entonces las derivadas de funciones de Bessel son otras funciones de Bessel, pero de nuevo eso también aumenta el costo computacional. Entonces la idea de este trabajo era precisamente hallar aproximaciones para este factor que sean cercanas, pero computacionalmente sean mucho más económicas de evaluar y calcular. Esa es la idea. Bueno, hay unos aspectos teóricos del asunto que me voy a saltar porque son muy técnicos, y para gente si no están familiarizados con el tema realmente no son de interés. Entonces no los voy a aburrir con eso y me voy a concentrar en la parte computacional de calcular esas previas. Entonces los problemas computacionales están listados aquí. Primero, no tenemos esta matriz de una forma explícita, ni tenemos esta otra. Y calcular esas matrices requieren un número de operaciones que es proporcional al cubo del número de observaciones. Entonces, el esfuerzo computacional crece muy rápidamente. De hecho, ya si uno tiene 10.000 observaciones o algo así, casi en cualquier computadora usual, uno ni siquiera puede almacenar esta matriz en memoria. Se le acaba la memoria rápidamente. Entonces, requiere otros métodos de aproximar. El otro problema que dije que no es tan grave, pero también agrega un poquito al cálculo, es que esta derivada de una matriz, en este caso es simplemente derivada componente por componente, involucra estas funciones de Bessel. Entonces hay que evaluar esas funciones repetidamente, que incrementa el costo computacional. Y está otro problema que en la práctica ocurre bastante, que es que estas matrices, dependiendo de los parámetros y dependiendo del diseño muestral, pueden ser bien mal condicionadas. Es decir, a pesar de que estas matrices en teoría son no singulares, son invertibles, numéricamente pueden estar cerca de ser singulares, que las operaciones colapsan. ¿Okay? Y eso pasa sobre todo cuando este parámetro es bastante grande o este parámetro de suavizamiento también es bastante grande. Estas matrices son bastante mal comportadas, son muy cercanas a simétricas. Entonces la idea sería bueno conseguir aproximaciones que no requieran el cálculo de estas matrices. ¿Okay? Entonces la idea, la solución propuesta es obtener aproximación para esta verosimilitud integrada que no involucre ni funciones de Bessel ni estas matrices sigma que están mal condicionadas, sino que involucre, por ejemplo, cosas equivalentes a la covariancia, que es la densidad espectral. ¿Okay? Esa es la idea. Y entonces usar eso. Entonces la idea de la aproximación es que no involucre matrices grandes ni involucre funciones especiales. Esa es la idea. Entonces, lo que usamos acá es la aproximación espectral de procesos estocásticos estacionarios. Okay. Entonces, para esas aproximaciones espectrales, uno tiene que construir una malla regular, en este caso en el plano. Tenemos esta malla. Esta malla regular no necesariamente es igual al diseño espectral. O sea, estas localizaciones no tienen que coincidir con las localizaciones donde tomamos medidas. Eso es un problema si fuésemos a hacer inferencia basada puramente en la verosimilitud. Porque entonces si tomamos estas localizaciones que no son las localizaciones muestrales, no tenemos datos ahí. Pero para propósitos de aproximar la previa, de hecho no es un problema, como les voy a mostrar en un momento. Entonces tenemos que construir esta malla regular en el plano. Okay. Tiene M1 nodos en una dimensión y M2 nodos puntos en otra dimensión. O sea que el tamaño de puntos es el producto. Y asociado a ella tenemos entonces una malla espectral, también en el plano,
que son simplemente estos múltiplos de las frecuencias de Fourier, que todos los cálculos van a ser dados en esta malla, como les voy a mostrar en un momento. Esta es la malla espectral en el ejemplo de que el M1 y M2 son ambos 6, y este delta es simplemente la distancia entre dos vecinos aquí. Okay, y los colores aquí y qué significan estas letras se los voy a comentar en un momento, pero simplemente es una malla regular como esta en el plano. Entonces, una vez que establecimos esa malla, entonces definimos un proceso de parámetro discreto, Z sub delta, que simplemente va a ser vamos a muestrear el proceso continuo en puntos de esta malla regular. Entonces, ese da otro proceso cuyo propiedades de segundo orden están relacionadas con el proceso original. Es como si tuviésemos en la línea un proceso que varía continuamente, que podemos observarlo en cada punto de la línea real, pero lo observamos solo, por ejemplo, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y así sucesivamente. Entonces, eso no es el mismo proceso, pero está relacionado con el primero. Ese es el que llamamos Z sub delta. Entonces, estas es las funciones de media, covariancia y la densidad espectral de este proceso de parámetro discreto están relacionadas con el de parámetro continuo de esta manera. Okay. Entonces, la herramienta clave para obtener la aproximación que les voy a mencionar es la representación espectral de procesos estacionarios. Esa representación dice que cualquier proceso estacionario, de hecho, en parámetro continuo, parámetro discreto, en el caso del parámetro continuo, tiene esta representación integral. Esencialmente lo que dice es que todo proceso estocástico, todo proceso estacionario es simplemente la superposición de exponenciales, donde estos coeficientes vienen gobernados por esta medida aleatoria ortogonal de media cero. Es un objeto bastante abstracto, no hace falta, pero el punto es que como Z exactamente tiene esta representación espectral, la aproximación a Z sub delta se va a hacer aproximando esta integral estocástica doble por sumas que involucran variables gaussianas, entonces van a ser cosas manejables por la computadora y que además esos coeficientes tienen una estructura especialmente simple, ortogonal, que les voy a mencionar en un momento. Entonces esa es la idea. La aproximación espectral al proceso se va a obtener aproximando esta integral doble por sumas. Entonces, para hacer ello bueno, déjame decirles lo siguiente. Básicamente, la aproximación a esta doble integral van a ser sumas de esta forma, de estas T's. Ok, ven, este término, como ustedes ven, se parece bastante a este término. Entonces, de hecho, es una versión estocástica del método de integración de... Se me fue ahorita el nombre. Bueno, un método de integración en el plano. Ahora bien, estas variables U van a ser variables... Okay. Todo esto estamos hablando de variables complejas, o sea, estos son exponenciales complejas y estas son variables aleatorias complejas también. Pero si uno escoge adecuadamente las partes reales e imaginarias de estas variables complejas, el resultado va a ser algo real, porque nuestro proceso es real. Entonces, esa es la idea y da un poquito de trabajo desarrollarlo, pero esa es la idea. Entonces, estas funciones, estas variables aleatorias complejas, tienen esta forma, pero la parte real y la parte imaginaria van a ser variables aleatorias gaussianas, reales, que satisfacen estas propiedades. Estas 4 propiedades garantizan que este señor va a ser real, no va a ser complejo, a pesar de que esto es complejo y esto es complejo. Y luego, si además estas variables, además de ser gaussianas, tienen variancias que dependen de la densidad espectral del proceso que les mencioné hace poco, de esta manera, entonces vamos a tener que la covariancia de estas sumas convergen a la covariancia del proceso original. ¿Okay? Entonces, escogiendo adecuadamente entonces las partes reales e imaginarias de estas variables aleatorias, podemos obtener entonces que esta cantidad es aproximada por esta
combinación lineal de senos y cosenos, donde los coeficientes son variables aleatorias gaussianas de media cero y que tienen varianzas independientes además, eso es clave. Y además, entonces, de manera que este proceso es gaussiano y la covariancia, ese proceso converge a la covariancia de mi proceso original. Entonces, obteniendo la aproximación que quiero. ¿Okay? Entonces, en resumidas cuentas, después que uno hace toda el álgebra, etcétera, la distribución del proceso de interés en los puntos de esa malla auxiliar, no en los puntos observados donde uno tomó observaciones, sino en esa malla auxiliar, puede ser aproximado por esta distribución normal. Esencialmente aquella sigma que dije que era difícil de trabajar porque no había funciones explícitas para su inversa y era mal condicionada, esta es reemplazada por esta otra matriz que es mucho más sencilla porque estas funciones H, estas matrices H es constante y tiene columnas ortogonales y esta matriz G es diagonal. Entonces todos los cálculos se simplifican enormemente debido a eso. Esencialmente lo que se hizo acá fue la diagonalización de la matriz de covariancia, de correlación. ¿Okay? Y los elementos de esta matriz G, esta matriz que es diagonal, son precisamente aquí, son expresiones de esta densidad espectral. ¿Okay? Ok, esa es la idea. Entonces, esencialmente, después el mensaje o el punto para recordar es precisamente que la verosimilitud original que viene dada por esta expresión, bueno, aquí esto tendría que ser tilde, y aquí cada vez que ustedes vean algo que es tilde, significa que se refiere a esa cantidad, pero medida en las localizaciones de la malla auxiliar. Okay, aquí debería ser tilde, aquí debería ser tilde. Okay, pero básicamente estoy reemplazando, voy a calcular voy a aproximar la previa de referencia de la siguiente manera. En vez de usar la densidad la distribución original, que es esta, que es difícil de manejar y computacionalmente problemática, voy a utilizar esta, que es mucho más fácil. Okay. Entonces, bueno, este es el primer resultado. La distribución de referencia que les había mencionado antes puede ser aproximada de esta manera, tiene la misma estructura, pero esta marginal ahora tiene esta expresión, que es idéntica a la original, excepto que esta función Q ahora depende de esta función, de esta matriz delta, que es diagonal. Antes dependía de sigma, que era una matriz llena, no era diagonal, y era una matriz mal condicionada, tenía que ser invertida numéricamente, eso era costoso computacionalmente. Ahora esto se invierte en un santiamén porque esta es una matriz diagonal, tenemos una inversa explícita. Y segundo, estas derivadas ahora, los componentes de esta matriz diagonal no dependen de funciones de Bessel. Entonces también estas derivadas se calculan mucho más rápido. Entonces todo el cálculo se acelera rápidamente. Y les voy a dar unos ejemplos pequeños de los ahorros en tiempo computacional. Ahora bien, este es el caso general, pero para los modelos con la media constante, entonces hay aún más simplificaciones, porque para los modelos con media constante, la aproximación al logaritmo de la verosimilitud integrada tiene esta expresión explícita que no depende de matrices, depende de esta suma. Entonces es bien explícita y como resultado, la densidad marginal de referencia de los parámetros de correlación tiene esta expresión que tampoco depende de matrices. Entonces ahí el cálculo es aún más rápido en ese caso. Este es el caso, lo que mencioné hace un segundo, es un caso especial de esta fórmula, pero esta fórmula es cuando el modelo, la media, no es necesariamente constante. Pero si la media es constante, entonces tenemos esta expresión que es mucho más rápida de evaluar. ¿Ok? El segundo resultado es que, claro, después que todas estas previas, ya desde aquí se ve, esta previa es impropia, su integral no es finita. Entonces hay que argumentar que la posteriori sí es propia. Entonces esta previa se puede ver que su comportamiento asintótico cuando θ varía hacia cero o hacia infinito es este. Entonces de aquí sale inmediatamente que esta previa es integrable. De hecho, si esta previa es integrable, la posteriori de todos los parámetros también es integrable, siempre que cierta verosimilitud integrada de θ sea integrable. Lo que ocurre es una de las partes
teóricas que me salté. El asunto es que estas aproximaciones garantizan que la referencia a posteriori aproximada, esta, es propia. Hago mención de que esta es a pesar de que para derivar la previa aproximada usé una malla auxiliar que no es necesariamente los puntos donde tomé observaciones, esta posteriori es basada en las observaciones. Es decir, esta es la posteriori basada en los datos observados que vienen del diseño muestral, de las localizaciones donde tuvo observaciones. Es decir, aquí no estoy aproximando de ninguna manera la verosimilitud, es solo la previa lo que lo estoy aproximando. Entonces, bueno, después de como cualquier aproximación, uno tiene que ver, bueno, qué tan bien funciona. ¿Okay? Entonces, aquí hicimos algunos estudios numéricos, considerando varios diseños y considerando varios tipos de modelos para ver qué tan bueno, qué tan mala era la aproximación. Entonces, para los diseños, en términos de dónde tomar localizaciones, consideramos dos diseños regulares, una malla de tamaño 10 por 10 y otra en esta área, en esta región, y una malla de tamaño 20 por 20 en esta otra región. Y también consideramos tres diseños irregulares que se los voy a mostrar en un momento. Entonces, en términos del modelo, bueno, consideramos modelos con media constante y con media no constante. Este polinomio de segundo grado en las localizaciones. Como función de correlación, usamos la Matern con estos tres valores del parámetro de suavizamiento, y esta densidad espectral fue aproximada truncando su fórmula usando esto. O sea, básicamente déjenme recordarle, la densidad espectral del modelo muestral respecto al modelo continuo viene dada por... ya me la pasé. Viene dada por esta expresión. Entonces, esta es una serie infinita que tenemos que truncarla, pero afortunadamente, si truncamos, a veces solo con truncar hasta 5, hasta los valores donde estos índices, la suma en valor absoluto es menor o igual que a 5, ya nos da una aproximación excelente. Agregar más términos esencialmente no agrega nada. Esta serie infinita converge extremadamente rápido. No tenemos, gracias a Dios no hay problemas, no hay sensibilidades. Entonces, aquí están los resultados. ¿Okay? Entonces, déjame ponerle esto un poquito más grande, a ver si se ve un poquito mejor. Ok, entonces, estas gráficas, déjeme explicar, esta gráfica se refiere a modelos con media constante. Los paneles de la izquierda son previas de referencia con respecto cuando el diseño era una malla regular 10 por 10. Los de la derecha es cuando la malla regular es 20 por 20. Y las filas aquí es cuando el parámetro de localización es 0.5, 1.5, 2.5. O sea, cuando voy aquí bajando, el proceso se vuelve más suave, más diferenciable. Okay. Entonces, las curvas negras son todo esto aquí, estas curvas son la previa de referencia del parámetro de correlación teta. Que aquí cambiamos la notación, aquí en las gráficas se le establece como ρ, pero cada vez que ustedes vean ρ, piensen en teta. Okay, la negra es la densidad exacta. La azul es la densidad aproximada usando como media auxiliar la media usando el diseño como la malla auxiliar igual a la malla observación. Es la azul. Como ustedes ven, ya sin hacer ningún tipo de ajuste, la previa tiene el mismo comportamiento, sube igual que la exacta, baja igual que la exacta, y los valores cuando toma su moda es más o menos igual que la exacta. Pero entonces si ajustamos, recuerden, esa malla auxiliar depende de esos parámetros, M1, M2 y delta. Entonces eso lo podemos ajustar a los datos regulares. Aquí si lo hacemos un poquito más grande que la malla observada y el delta también un poquito más grande, entonces tenemos las curvas en rojo, que son precisamente la observación, la previa aproximada. Y entonces las aproximaciones ahora son bastante buenas. ¿Okay? Estos fueron los resultados que obtuvimos cuando la media no es constante, sino es ese polinomio de segundo grado.
un poco sorprendentemente, y no nos explicamos todavía exactamente por qué, las aproximaciones para el caso que la media no es constante son aún mejores. A veces sin ajustar la media auxiliar para nada, sino solo usando la muestra auxiliar, el diseño auxiliar como igual al diseño observado. Así como en este caso, tenemos una observación, una aproximación casi perfecta. ¿Okay? Pero cuando ajustamos, en rojo produce aproximaciones bastante buenas. Y estos son los resultados cuando el diseño muestral no es regular, que es el caso más común en datos geoestadísticos. Okay, aquí tenemos tres diseños aquí a la izquierda. El primero es un diseño regular en donde varios puntos fueron eliminados. Creo que es un diseño 14 por 14 donde varios puntos fueron eliminados. Este es un cierto diseño estocástico, que no es muy útil hablar de él, pero simplemente como ven es irregular. Y este es el diseño tomando los puntos simplemente de la distribución uniforme en el intervalo 0,1. Y aquí a la izquierda entonces tenemos en negro la distribución marginal exacta y en rojo la distribución marginal aproximada. Y de nuevo las aproximaciones son bastante buenas. Hemos notado que cuanto más irregular es el diseño, la aproximación es un poquito menos buena, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Pero bueno, esa es una parte que queremos trabajar en el futuro, cómo esos parámetros que podemos ajustar en la malla auxiliar, los M's y los delta, cómo ajustarlos de una manera más o menos sistemática para que den un ajuste bueno. Entonces, estos son los tiempos en términos de la comparación computacional. Estos son tiempos en segundos para tomar 500 evaluaciones para todos los modelos que mencioné antes para datos que tenemos de 100 puntos o 400. Entonces tú ves que la evaluación, el tiempo computacional es 10 veces más pequeño. Y la diferencia entre el tiempo computacional para calcular la previa exacta y la aproximada crece bastante con el tamaño muestral. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, con modelos no constantes, modelos media no constante y 400 observaciones, tomaría 100 segundos, que es bastante, o sea, simplemente es demasiado, mientras que la aproximación toma solo 2.6 segundos. ¿Okay? Entonces, los ahorros computacionales son sustanciales. Otra propiedad, otra forma de comparación a estas dos previas es la siguiente. Una de las formas de justificar o de estudiar las propiedades de estas previas es estudiar las propiedades frecuentistas. Es decir, si tienen o no buenas propiedades frecuentistas los procedimientos bayesianos que se obtienen de usar estas previas. Por ejemplo, el error cuadrático medio de cierto estimador bayesiano o la cobertura frecuentista de los intervalos de credibilidad. Okay. Porque eso entonces usar ese tipo de previas entonces también serviría para hacer inferencia frecuentista porque tiene buenas propiedades. Entonces aquí hicimos también un poquito de experimentos computacionales, usamos tres previas, usamos la previa exacta de referencia, la prueba aproximada de referencia y usamos otra previa que fue propuesta en este artículo del 2019, que fue propuesta para otro tipo de modelos, pero cuando se aplica, cuando se ajusta a este modelo simple, es simplemente la densidad es una inversa gamma, donde los parámetros dependen del diseño. En este caso, para el diseño que voy a usar abajo, que es el cuadrado unitario 0,1 por 0,1, estos son los parámetros que él sugiere para esto. Entonces, el diseño en la simulación, bueno, es similar a antes. Aquí voy a dejar el diseño muestral fijo, es esta malla regular 10 por 10. De nuevo, la función de media o es constante o no lo es. Y la función de covariancia voy a usar estos tres parámetros de rango y estos dos parámetros de suavidad. Entonces, para cada uno, tengo entonces 12 tipos de modelos, ¿verdad? Tengo dos medias, tres parámetros de rango y dos parámetros de suavizamiento. Entonces, para cada uno de esos 12 modelos, simulamos 3.000 conjuntos de datos, cada uno de 100 observaciones de esos modelos, y después basado en cada uno de esos 3.000 conjuntos de datos,
corremos una inferencia de Monte Carlo bayesiana basado en las tres previas para entonces comparar las propiedades de ciertos estimadores de covariancia, así como de los intervalos de credibilidad, propiedades frecuentistas. Entonces, las propiedades frecuentistas que voy a comparar es la cobertura frecuentista de los intervalos de credibilidad del 95%. Estos, los HPD, son for highest predictive density, de los highest posterior density. Serían de más alta densidad posterior de los parámetros de covariancia. Y también voy a comparar los errores cuadráticos medios, el error absoluto medio de los estimadores. Aquí voy a estimar este señor por su media a posteriori, perdón, su moda a posteriori, y este señor por su mediana a posteriori. El modelo es bien sencillo, entonces el algoritmo para simular de esa posteriori, de hecho, no requiere métodos de cadenas de Markov, métodos no iterativos de Monte Carlo son suficientes por esta factorización, entonces no voy a hablar de eso. Entonces, estos son los resultados, son un poquito, los números son muchos, pero voy a poner esto un poquito más pequeño. Ok. Pero básicamente, viendo por estos números, lo que ocurre es que o sea, el número, aquí, estos números son el estimado de la cobertura frecuentista de esos parámetros basados en esos 3.000 realizaciones para cada tipo de modelo. Y en corchetes está la longitud, el logaritmo y la longitud del intervalo. Entonces, las tres previas producen cosas realmente similares en muchos casos, pero la previa que mencioné antes, esa previa que es la inversa gamma, usualmente produce coberturas muy altas y sus longitudes son mucho más altas. Las previas de referencia exacta y aproximada son muy similares, pero aún así, las longitudes de la previa aproximada a veces son un poquito más cortas, como en este caso, y en este caso, y en este caso también. ¿Okay? Entonces, las propiedades frecuentistas de las propiedades frecuentistas basadas en la previa referencia aproximada exacta son muy similares. En términos del error cuadrático medio de teta, las tres previas producen exactamente lo mismo, excepto por error Monte Carlo, no pudimos determinar ningún tipo de variaciones. En términos de los errores, intervalos de credibilidad para sigma cuadrado, de nuevo, las previas son muy similares, pero el patrón es similar a antes. Las previas de referencia son un poquito más cortas que la otra, y la razón de eso es que la cola de la prueba de referencia aproximada es un poquito más leve, más ligera que la prueba de referencia original, exacta. ¿Okay? Entonces, bueno, esos números, básicamente el mensaje o las conclusiones de estos estudios es que las inferencias bayesianas basadas en la previa referencia aproximada son esencialmente iguales a aquellas basadas en la previa referencia exacta, inclusive algunas veces son un poquito mejores. Y en términos computacionales es sustancial los ahorros en términos computacionales, entonces no parecen un candidato para hacer uso bueno, en aplicaciones ideal. Entonces, por último, aplicamos a un conjunto de datos pequeños. Como les dije, como el modelo no es un modelo completamente realista, en particular la parte más realista es que no asume que hay errores de medición, nos fue un poquito difícil conseguir unos datos que se ajustaran a esas suposiciones, pero conseguimos uno, que son estos datos que fueron analizados en este artículo hace unos 10 años. Es un conjunto de datos pequeños. Lo que se midió fue los niveles de plomo en musgo para ver la contaminación por plomo en una región de España, Galicia. ¿Okay? Entonces, para esos datos son pequeños, no hay covariables, y el análisis sugirió que en efecto parece no haber error de medición. Entonces, el modelo que estos autores usaron fue el modelo de Matern con este parámetro de suavizamiento que es 0.5, que es exactamente la función de covariancia exponencial.
Okay, entonces este es el diseño observacional, o sea, no es una malla que es cercana a regular, pero no es regular, estos puntos no están exactamente alineados. Este es la función de covariancia empírica, los puntos, y este es el ajuste por máxima verosimilitud de ese modelo. ¿Okay? Entonces parece un ajuste bastante bueno, el modelo parece, hicimos datos, métodos de selección bayesianos, y en efecto este modelo es casi el óptimo según esos métodos. No lo voy a reportar hoy. Entonces, para el cálculo de la distribución de referencia aproximada, esa malla auxiliar usamos M1, M2, 16, estas longitudes, y delta 0.2. Y esto lo aproximamos suponiendo que esta suma fue menor que 8 o 10, es suficiente. Entonces, simulamos 10.000 muestras de la posteriori, de ambas, de la distribución a posteriori exacta, usando la previa referencia exacta y la aproximada. Y esto fue lo que nos dio esencialmente el mismo resultado. Las curvas estas quebradas son las previas de referencia del parámetro de correlación exactas y aproximadas, y las continuas, la roja es la aproximada y la negra es la exacta. Esta es la posteriori. Entonces, como ven, cualquier inferencia en una o la otra va a dar esencialmente lo mismo. Pero calcular las líneas rojas toma una fracción del tiempo que calcular las líneas negras. Esa es la diferencia. Y en efecto, estas son las inferencias. Estos son los estimados de los 3 parámetros del modelo y los intervalos de credibilidad del 95%, y esencialmente son los mismos, basados en la previa referencia exacta o basados en la previa referencia aproximada. Como les mencioné antes, los intervalos de credibilidad basados en la previa de referencia aproximada son un poquito más cortos, porque esa previa tiene unas colas un poquito más ligeras, lo cual en principio parece bueno, ya que parecen, aún con previas más ligeras, conservan la cobertura empírica frecuentista. En términos del tiempo que tomó calcular esas cosas, bueno, todo este análisis, de nuevo, en este análisis se aproximó solo la previa. En análisis reales uno espera entonces, que es a trabajo a futuro, usar una aproximación espectral también para la verosimilitud. Porque aquí si estamos aproximando la previa, pero usamos la verosimilitud exacta, entonces no estamos ganando nada. Entonces este simplemente fue un paso para ver si las previas daban cercanas, y en efecto parecen ser. Entonces, en términos computacionales, todo el análisis anterior basado en previa referencia exacta tomó 78 segundos. De nuevo, casi todo este tiempo es en el cálculo es la verosimilitud lo que está quedando todo ese tiempo. El cálculo de la previa es más rápido. En términos de la previa exacta, fueron 122 segundos, y la previa aproximada fueron 78 segundos. Pero si usamos un miembro de la familia de Matern que no tiene una distribución explícita, sino que requiere uso de esas funciones de Bessel, entonces el tiempo salta a más del doble. ¿Okay? Entonces, mientras que si usamos ese modelo, este tiempo prácticamente no se altera. Bueno, se altera el cálculo de la previa, pero la verosimilitud, el cálculo se altera por la verosimilitud, pero por la previa no. En términos de aproximar la previa, el esfuerzo computacional es el mismo si usamos la función exponencial o usamos otra que requiere funciones de Bessel. Porque esencialmente la densidad espectral es igual de fácil de calcular para cualquiera de las dos. Entonces, bueno, como les dije, este es un trabajo preliminar. Estamos trabajando en extensiones de esto, pero las conclusiones son, las aproximaciones parecen bastante satisfactorias, proveen un ahorro computacional sustantivo. Entonces, la idea es entonces conseguir trabajar en aproximaciones espectrales de la verosimilitud que puedan ser combinadas con estas, para entonces, entre las dos, proveen un verdadero análisis bayesiano automático. Por automático no requiere que la previa sea subjetivamente establecida, y que pueda ser usado para datos geoestadísticos grandes. La otra parte es que
todo esto requiere ajustar aquella malla auxiliar a la malla observacional. Entonces requiere ajustar. Usualmente estos dos parámetros se consideran iguales, para usar un cuadrado en vez de rectángulo, pero entonces requeremos ajustar estos dos. Nosotros tenemos una idea de cómo hacerlo, pero todavía necesitamos buscar métodos más sistemáticos para ello. Entonces creemos que esto va a poder ser usado para otros modelos, por ejemplo, cuando modelos que incluyen error de medición o inclusive modelos donde el parámetro de suavizamiento es desconocido. Ese es nuestra meta. Y la parte más limitante, o la parte, es que requiere modelos en donde la densidad espectral sea explícita. Tener una fórmula explícita que sea derivable con respecto al parámetro de correlación. ¿Okay? Bueno, creo que esto era todo lo que les quería contar y con esto termino mi presentación y si tienen preguntas estaría encantado de responderlas o tratar de responderlas. Gracias, Víctor, entonces por la presentación, una vez más. Y tal como les escribí por el chat, la idea es que quien quiera hacer preguntas levante su mano virtual y vamos dando el pase. Y si no la quieren hacer personalmente, la escriben por el chat y las vamos leyendo. Les comentamos también que estamos transmitiendo la actividad por Facebook Live, así es que agradecer a quienes nos están mirando desde ahí y también los invitamos, si es que tienen alguna inquietud, pueden hacer sus preguntas. Víctor, nos escriban al chat, ¿algún libro relacionado para complementar? Bueno, hablé de varias cosas. Un libro, creo que un buen libro para las bases de todo esto todavía es el clásico de Noel Cressy, y también un libro que, okay, creo que ese libro no lo tengo aquí en las referencias. No. Okay, en términos de estadística, creo que los libros, por lo menos que los más me gustan, aunque son libros viejos, el libro de Cressy, un libro de Noel Cressy en 1993, y un libro de Deagle y un coautor, Ribeiro, del 2008, creo, también es bastante bueno. Creo que esos son, para términos de estadística, creo que esos son unos dos libros bastante buenos. Para cuestiones espectrales, el libro que más me gusta, que me parece muy bueno, es este libro clásico de Yaglom. Creo que es el libro, creo que donde está todo esto bastante bien. Estos temas de medias previas de referencia es algo relativamente nuevo y no sé, para este tipo de modelos no sé de ningún artículo, de ningún libro que trate del tema, pero está el artículo original donde esto fue desarrollado hace ya de 20 años, creo que es el mejor artículo quizás para empezar, el artículo de Berger y Sansó conmigo. Bueno, si esa persona me da más cosas más específicas, cuál es el tema de los que mencioné acá que quisiera profundizar, entonces pudiera darle algunas referencias un poquito más específicas. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Tenemos preguntas entonces, tenemos Alfredo Alegría, que nos levantó la mano. Hola, Alfredo. gracias. Muchas gracias. Muy interesante la charla, Víctor. Gracias. Te quería consultar sobre eventuales extensiones al caso de campos aleatorios no estacionarios, debido a que existe una generalización del modelo de Matern, donde los parámetros pueden variar con la posición del espacio. Entonces no sé si hay alguna noción de cómo se podría extender o es un problema muy desafiante, no lo sé. Bueno, hasta donde yo sé, tú te refieres a la derivación de las previas de referencia para esos modelos. Exacto, para modelos que puedan Sí, hasta donde yo sé,
eso no ha sido estudiado. Creo que es bastante difícil. Lo que yo tengo entendido, lo que tengo de conocimiento es que las extensiones de la previa referencia para el modelo bien sencillo que describí acá han sido estudiadas en estos artículos que les listé acá. Y todos estos, por ejemplo, este artículo, todos ellos tratan, o la función de referencia puede ser, la función de covariancia puede ser Materon o otra, pero por ejemplo, en este artículo ellos suponen que es isotrópica, donde ambos, la correlación y el nugget, la variancia, el error de medición, son ambos desconocidos. Y en estos otros artículos consideran casos donde la función de correlación es separable. Pero en todos, hasta donde sé, las funciones de correlación son estacionarias. Casos para funciones de correlación donde fueran no estacionarias, la que tú estás mencionando, no tengo conocimiento de ninguno. O sea que si eso es algo, eso es para valientes. O sea que si eso es algo que te llama la atención, sería muy interesante ver a alguien trabajando en eso, pero no tengo conocimiento de ninguna referencia en esa dirección. Ya, muchas gracias. Y aprovecho de hacer una pregunta respecto a eso. Cuando dices separable, ¿a qué te refieres? Me refería a que la función de covariancia entre, digamos, en un vector de separación es el producto de funciones de covariancia en una dimensión, o sea, supongamos en dos dimensiones, que el vector de separación es h1, h2. Entonces la función de covariancia evaluado en ese valor es el producto de una función de covariancia en la línea que depende solo de h1 y una función de covariancia en la línea que depende solo de h2. Entiendo. Gracias. De nada. Muchas gracias. Los invitamos entonces a seguir haciendo sus preguntas, ya sea por el chat o pueden levantar sus manos. Cristian Camaño, tú tienes preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias por la presentación. Sí, tengo una pregunta relacionada con la extensión. Esta forma de resolver el problema se podría extender al espacio-tiempo, me imagino, y la dificultad, ¿habría una dificultad mayor al respecto? Yo creo que no. Yo creo que todo depende, por supuesto, cómo se modele la función de covariancia espaciotemporal. Si se modela, definitivamente, si se modela de una forma separable, donde esa covariancia es una covariancia que depende solo del espacio y otra que depende solo del tiempo, creo que las extensiones serían más o menos naturales. Pero claro, ese tipo de covariancias no son muy físicamente, son un poquito cuestionables. Modelos no separables son usualmente más usados. Entonces no he pensado. Tipo de extensiones que he estado pensando y he estado trabajando es precisamente extensiones, digámosles, más fáciles o más naturales. Esas extensiones podrían ser más difíciles, pero yo creo que sí se pueden hacer también. Y con respecto al modelo inicial, si yo cambio la función de covarianza, por ejemplo, a una Wendland, sabiendo que tiene soporte compacto, y eso me produce o sea, me reduce la complejidad computacional. Eso cambia también la forma de, obviamente va a cambiar la forma de la representación espectral, pero ¿ha pensado en cambiar la estructura de dependencia o el modelo de covarianza? Sí, el modelo no está determinado. La técnica es aplicable. Lo que le escribí hoy no está limitado a la función de Matern. Okay. Como mencioné, lo que uno requiere es que esta función, esta densidad espectral, tenga una expresión manejable y que sea diferenciable con respecto al parámetro. Según tengo entendido, no soy muy conocedor de
esa función wetland, pero tengo entendido que solo para ciertos casos especiales tiene una expresión explícita. En general es una cierta integral. Entonces, Sí, en claro. ese caso habría un poquito más de computacional, porque todas esas integrales habría que aproximarlas numéricamente. Pero en términos de el jugo, la carne del asunto, lo importante del método, aplica para cualquier otra densidad espectral. Ahora, en el campo, en la aproximación espectral, no sé si esa propiedad de tener un soporte compacto ayude, porque aquí no estamos usando funciones de covariancia, estamos usando densidades espectrales. Entonces, esa parte no creo que vaya a ayudar a aligerar los cálculos. Creo que esos cálculos son aligerados cuando todos usan funciones de covariancia. Pero cuando nos vamos al campo espectral, no creo que tener soporte compacto sea de ayuda para aligerar los cálculos. Ok, muchas gracias. De nada. Otra pregunta de Nelly Gómez. Sí, yo quiero agradecer a Víctor su presentación. Quiero hacer una pregunta un poquito diferente. En esta conferencia, en este momento, tenemos varios estudiantes de pregrado de la carrera de Ingeniería Estadística que ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío, estudiantes de segundo año, cursos superiores y también algunos titulados que están presentes en esta conferencia. Quisiera preguntarle a usted o pedirle cómo podría usted indicarle a estos chicos la importancia de estos métodos en la ayuda a resolver problemáticas reales que pueden presentarse en el ámbito que usted trabaja. Claro. Bueno, vamos a empezar por el principio. De la parte geoestadística, datos geoestadísticos, hace 30 años esos datos no eran recogidos regularmente, pero ahora son recogidos regularmente. Por ejemplo, estaciones que miden temperatura, que miden lluvia, que miden contaminantes. Entonces esos datos ahorita son extremadamente extensivos. O sea, los métodos estadísticos ya no son algo extremadamente especializado, sino son algo realmente que se usa mucho. ¿Okay? Entonces, hay métodos para analizar este tipo de datos que fueron los métodos originales, básicos, que se desarrollaron en el 60, que son los métodos relacionados con el nombre Kriging, etcétera, que esos son los métodos más usados en la práctica porque son los más conocidos y son los, desde el punto de vista computacional, son los más rápidos. Los métodos que describí hoy están basados en la verosimilitud. Eso tiene, desde el punto de vista de inferencia, da algunas ventajas, pero desde el punto de vista computacional, también no hay, como dicen en inglés, there is no free lunch. O sea, simplemente si obtienes una ganancia, bueno, tienes que pagar por ello. Entonces, lo que describí acá, este tipo de métodos son computacionalmente más intensivos que los métodos tradicionales, que son basados en modelos lineales. Entonces, sí, este tipo de modelos, este tipo de datos, este tipo de modelos son altamente utilizados en la práctica y hay muchas agencias que manejan datos del ambiente, etcétera. Usualmente utilizan estos métodos y necesitan gente para analizar datos de este tipo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor, por la respuesta. Al parecer ya no tenemos más consultas. Por lo tanto, dejo entonces a nuestro anfitrión, Cristian Camaño, para que despida a su invitado. Bueno, agradecer al doctor Víctor de Oliveira nuevamente por su disponibilidad, su tiempo. Muy interesante su presentación y también agradecer a todos los que participaron en la actividad, ya sea en Zoom o en Facebook Live. Así que los esperamos para un próximo ciclo de seminarios que va a ser en un mes más, y la información también la vamos a estar llevando a las redes sociales. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos.